Creo que ahora sí. This call is now being recorded. Muy buenas, bienvenidos al primer programa de Conversando en Libertad. Y hoy traje al profesor Francisco Coello, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello de Sociología y director de Servicio Comunitario de la Universidad. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo se encuentra? Todo bien, adiós, gracias. ¿Cómo estás tú? Bueno, profe, en Venezuela creo que es difícil decir que estamos bien, pero digamos que guerreando. Exactamente. Así mismo. Profe, el tema que me gustaría tocar con usted hoy es un tema bastante peculiar. ¿Por qué? Actualmente la sociedad venezolana pasa por una de las mayores crisis en su historia como Estado-nación. Ahora, eso es el producto de una mala gestión de gobierno, si esto se le puede llamar gobierno, o un grupo de corruptos que son dueños de las arcas públicas del Estado, a mi juicio. Ahora, se habla bastante y se cuestiona bastante la ideología del gobierno. Yo quería plantear lo siguiente. ¿El gobierno es un régimen de derechas, es un régimen de izquierda? ¿Tiene una filosofía política o es más un transvestido político que cambia cuando las circunstancias le convienen? Esa sería la primera pregunta para empezar. Claro. Bueno, fíjate, habría que decir, yo diría que hablar de crisis en Venezuela no alcanza a describir, ¿no? Es decir, estamos viviendo un proceso de devastación, como lo dijera el gran académico venezolano Antonio Pascual. Entonces, esto es mucho más que una crisis. Todos los países pueden vivir crisis en algún momento dado, pero aquí estamos hablando de otra cosa, de otro nivel. Por eso la palabra de devastación se perfila mejor. Con respecto al modelo, bueno, yo creo que ha quedado claro, a ver, que se trata de un modelo totalitario y que el de izquierda o derecha hace mucho tiempo que quedó pasado. Los totalitarios son lo que son y cada vez queda más claro que las diferencias entre izquierda y derecha en Chile tienen menos relevancia. Digamos que la mayor parte del tiempo el régimen ha estado montado sobre izquierda, populista. Repite, pero no lo escuché muy bien. Que el régimen ha estado montado en un modelo populista de izquierda radical que todos conocemos, inspiración castrista, pero por ejemplo, no olvidemos que al principio de su carrera hacia la presidencia por parte de Chávez, él tenía como asesor, como asesores que estuvo aquí en Venezuela y acompañó a un sociólogo argentino de nombre Norberto Ceresole. Era vinculado a los sectores más recalcitrantemente conservadores de derecha de la Fuerza Armada argentino. Peronismo. Se plantea derecha, ultraderecha, claramente. También en parte de la locura que ya conocemos, porque en su momento se le vinculó con sectores radicales iraníes. Es decir, era un tipo sacado de un modelo totalitario que se reflejaba hacia la derecha, pero digamos que a la hora de constatar el error en el que sumen a las naciones, que fue un totalitarismo más cercano a la derecha o a la izquierda, es irrelevante. Quiero decir que al final el totalitarismo es solo, y que puede tener varios tipos. Tampoco olvidemos, por ejemplo, que en su primera toma de gobierno, en el año 99, bueno, los presidentes que van a ser electos pueden pedir que se inviten a tener invitados especiales. Y mucha gente no lo recuerda, pero
hay que reforzarlo. El invitado de honor, así, entre comillas, el invitado de honor, el señor Chávez, para su primera juramentación, era nada más y nada menos que Pérez Jiménez. ¿Ok? Pérez Jiménez, el típico dictador bananero durante la Guerra Fría. De eso estamos hablando. Entonces, en definitiva, estas épicas que se tratan de vender de izquierda o de derecha son irrelevantes. Es decir, estamos frente a un modelo totalitario que repite las mismas pulsiones que nos guían siempre. El colectivismo, el estatismo, el ataque a las libertades individuales, la lucha contra la democracia. Es decir, ese es el modelo, como digo, con variantes, pero que al final termina siendo la misma corriente ideológica. Perfecto, profe, pero a mí me surgió una duda. Yo estoy de acuerdo con el análisis que usted hace. O sea, el colectivismo es transversal. O sea, no tiene, puede ser de derecha o puede ser de izquierda. Ahora, digamos que el malestar que tenemos algunos liberales, como sabrá, es el hecho de que ideológicamente el discurso de Chávez y de su séquito era un discurso netamente de izquierda. Es decir, y a mi juicio también tiene, de hecho sigue teniendo componentes tercermundistas, como lo define Carlos Rangel en su libro, el hecho de creer que las naciones ricas son ricas por la explotación de los países menos adinerados. Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto que es transversal, yo creo que el chavismo ha establecido una maquinaria ideológica que a pesar de, podemos decir, que tiene tintes conservadores, tiene tintes de izquierda, pero al final mayormente predomina la visión de izquierda, me refiero a nivel de la cosmovisión. Es decir, nos venden el tema de la solidaridad, creo que malentendida. Entonces tienen una serie de componentes que a pesar de que el modelo no es un modelo comunista, evidentemente, no es un modelo comunista, pero creo que ideológicamente tiene ese sesgo a la izquierda y ese sesgo predomina dentro de las instituciones educativas. Entonces, a mi juicio, las soluciones que se puedan gestar de universidades públicas, a pesar de que venga de las mejores intenciones y de personas de izquierda bien intencionadas, al final siempre va a partir de ese prisma ideológico. Tanto es así que es muy difícil conseguir una persona liberal o conservadora, en el buen sentido de la palabra, que plantee un nuevo modelo. No sé si me explico, no sé si está a dónde quiero llegar. O sea, que ideológicamente hay una visión predominante de izquierda, pero a mi juicio de izquierda bananera, ¿no? Pero ese sería el concepto. Quería preguntar más o menos qué opina usted, si considera que esto es cierto, es errado. Sí, no, digamos que estamos montados sobre el mismo enfoque. Por eso te decía, al principio, la propuesta de Chávez había una clara simpatía por el típico militarismo latinoamericano, la admiración a personajes como Pérez Jiménez y la asesoría de un tipo de ultraderecha como Norberto Cerezuela. Pero como te decía, eso fue al principio, después se decantó a un modelo de izquierda totalitaria ya muy conocido. De ahí, por ejemplo, la cercanía que en su momento tuvo con un sociólogo alemán-mexicano, Hans Dietrich, con el que acuñó el concepto de socialismo del siglo XXI, que después Chávez se apropió sin pagarle los derechos de autor. Pero también se peleó con él por lo mismo, porque bueno, este tipo de autócrata cerca a nadie que le pueda hacer sombra. En todo caso, efectivamente, digamos que el discurso se ha alimentado de todas las propuestas. Por eso también, por ejemplo, cuando hay gente que te dice, dice, bueno, es que al principio no podíamos saber lo que el chavismo traía. Bueno, yo creo que eso es faltarte a la verdad. Es decir, desde el principio el discurso estaba muy claro,
un discurso de total hostilidad hacia la democracia, a las libertades individuales, al mundo occidental, que evidentemente al poco de llegar al poder se fue desarrollando y llevando a las consecuencias que tenemos ahora. Es decir, nosotros estamos colocados en un juego de ajedrez unido a las peores naciones del mundo, es decir, a las naciones donde se violan flagrantemente los derechos humanos, países que operan como mafias, donde operan teocracias que aplastan al ser humano. Ahí es a donde nos llevó ese discurso que, como digo, desde el principio estaba completamente claro. Perfecto, profe. Y me gustaría complementar con algo también. No sé si recuerda que creo que fue hace un año, yo vi clase con usted y usted nos mandó a leer, creo que era Elogio a la política del padre Ugalde. Yo creo que nadie va a decir que el padre Ugalde es una persona de ultraderecha, fascista, no. El padre Ugalde, siendo una persona, a mi juicio, yo lo enfocaría en el socialcristianismo, puede que me equivoque, pero yo lo enfocaría en ese aspecto. Él dijo textualmente lo que iba a pasar en varios de sus artículos. Entonces, decir que aquí no se sabía nada o que nadie lo venía planteando me parece faltar a la verdad. Y curiosamente, esto es un prejuicio que tengo, ese comentario que usted hizo con respecto bueno, a las personas que no sabían nada o que se hacen las desentendidas, bueno, son chavistas confesos o eran chavistas arrepentidos. No sé si me explico. Uh -huh. Entonces vienen como que ese mea culpa, decir, bueno, nosotros tratan de, bueno, pero es que era el momento, éramos ¿cómo era? Estábamos pasando un proceso neoliberal, que era lo que se decía, pero bueno, prefiero ese neoliberalismo bueno, que en lo que detonó esto. Y yo le iba a hacer una pregunta, pero creo que igual me la respondió, que era cuáles son los principales ideólogos del régimen. O sea, si podemos conseguir un libro en donde esté gestada toda esa ideología, esa visión, ese proyecto de nación, en teoría, que tenía el régimen. Bueno, ya mencioné a Hans Dietrich, ¿no? Pero digamos hacer eso que cuanto Samuro de la izquierda ronda por el mundo se ha acercado aquí, ¿no? Es decir, por supuesto, las orientaciones que vienen del régimen castrista han sido marcadoras. Además, en un fenómeno que pasará a la historia como un hecho casi único. No hay otro en la historia, en el sentido de que naciones que dominan, secuestran, invaden a otras, siempre ha ocurrido a lo largo de la historia y me temo que seguirá ocurriendo. Pero digamos que, si me equivoco, yo creo que esta es la primera vez que de manera voluntaria el gobierno de una nación, de manera voluntaria, y no solamente voluntaria, sino llena de dicha, entrega su país a otro país sin que, no es que se dispare un tiro, sino que sin que se tire una piedra. Esto es un hecho único, único. Y por años, digamos que las escuelas de psiquiatría tendrán material para hacer muchas tesis, para tratar de explicar la sumisión mental y emocional del régimen al castrismo. Es una cosa, es decir, aquí los productores del campo no pueden llevar su comida a los mercados porque no hay diésel, pero regularmente sale todas las semanas un barco cargado de diésel para Cuba. De verdad que es una cosa que es digna de un caso de psiquiatría. Y bueno, y la psiquiatría también trata de la maldad, ¿no? Entonces, ahí, digamos, que en ese terreno de la cuestión ideológica tenemos eso, pero no olvidemos que por mucho tiempo en nuestro régimen, bueno, el régimen de ellos, pagó mucho dinero a asesores, entre comillas, españoles, vinculados a lo que conocemos como el Partido Podemos, el cual está tratando de desplegar un guión similar, pero en España, para producir los mismos resultados que en Venezuela. El señor Pablo Iglesias, el señor Errejón, el señor Monedero, recibieron grandes cantidades de dinero por parte del régimen cubano, bueno, cubano-venezolano. Aquí estuvo un señor que se llama Alfredo Serrano,
economista proveniente de Cádiz, de ultraizquierda, que dio recomendaciones absolutamente desquiciadas en materia económica. Es un señor que anda con el cabello muy largo y con una barba, y entonces Chávez le decía el Cristo de no sé qué cosa, el Cristo de la economía, y con esas pendejadas que decía ese señor. Y bueno, por ejemplo, uno de los que planteó, o sea, no es que fue un error, sino uno de los que planteó empobrecer al país y controlar la población a partir de dádivas, como las cajas CLAP. Bueno, el ideólogo de eso se llamaba Alfredo Serrano, este economista español. Así que digamos que, como digo, por eso utilicé la palabra Zamur, muchos zamuros que andaban por el mundo tratando de aprovechar las circunstancias, se acercaron y se presentaron como asesores. Y no olvidemos que hay trabajos periodísticos venezolanos que indican que el régimen le dio muchos millones de euros para la española, para que fundaran el partido Podemos, para que, como digo, intente, y lo está intentando en este momento, tratar de también llevar a España al caos, a la anomia y a la devastación. Justamente, profesor, Alfredo Serrano, ahorita está en Twitter un video que está haciendo viral junto con Irene Montero. No sé si lo vi. Bueno, No. en ese video particularmente ponen ejemplo de un buen ejemplo como el de Argentina. O sea, Podemos pone que su modelo no es Venezuela, su modelo es Argentina, y yo no sé qué es peor. Yo no me gusta decir Claro. que Argentina es igual que Venezuela, porque cada proceso tiene su propia idiosincrasia y sus propios mecanismos, pero podemos ver muchos elementos comunes con el proceso venezolano al proceso argentino. Pero es curioso cómo podemos ver a Argentina como un ejemplo. Argentina, ese es el modelo. Pero Bueno, sin pecado. fíjate, eso se trata de simple oportunismo, simple oportunismo. En algún momento, cuando comienza su carrera, más que una carrera política, la carrera mediática de Pablo Iglesias en España, que contó, Profe, lo ¿Aló, profe? ¿Aló? hola Jesús, ¿cómo estás? Sí, se cayó ¿Está? un momento. Me cayó. Entonces, bueno, Usted habló del tema del oportunismo con respecto a Pablo Iglesias. sí, entonces como te decía, cuando él comenzó su carrera, en la que recibió mucho apoyo mediático, él cuando le preguntaban que cuál era el socialismo de él hábilmente decía que él lo que le llamaba era el socialismo nórdico, refiriéndose a países como Dinamarca, Finlandia, Noruega, Dinamarca, etcétera, ¿no? Que eso además luce muy bien, que además es una gran falacia, porque eso de que esos son países socialistas es falso. Esos son países que han estado gobernados, han tenido régimen, gobiernos de diferentes orientaciones, siempre en torno al centro, y efectivamente allí la socialdemocracia tuvo un papel muy importante en el desarrollo de esos países, pero estamos hablando de una socialdemocracia completamente civilizada. Es decir, no estamos hablando de la socialdemocracia, por ejemplo, del señor
Pedro Sánchez en España. Estamos hablando de unos partidos socialdemócratas muy serios que respetan la propiedad privada, que respetan la iniciativa, las libertades individuales, pero que sí, que montaron, digamos, un estado de bienestar muy eficiente, y por eso algunos le dicen socialistas, pero cuando uno revisa los índices de libertad económica y política de esos son países donde hay un clarísimo modelo económico de libertades, de economía de mercado, incentivo a la inversión privada, de economía abierta, de respeto a las libertades individuales. Pero digamos que Pablo Iglesias en ese momento vende, porque bueno, de alguna manera la ignorancia colectiva es bastante extensa, vende como que no, mi modelo de socialismo es aquel, Noruega, Suecia, etcétera, ¿no? Pero después, con el tiempo, por ejemplo, él y su partido daban claras señales de admiración por Venezuela. O sea, al principio, cuando todavía no se había revelado la verdad en otras partes. Ahora, por supuesto, el caso venezolano es insalvable, o sea, no hay manera, no hay manera de que el partido Podemos pueda tratar de rescatar a Venezuela para su campaña, y entonces ahora se desplaza hacia Argentina, donde tiene un gobierno de izquierdista, peronista, pero que digamos, como no ha causado toda la devastación que ha pasado en Venezuela, para ellos todavía, ¿verdad? Sigue siendo vendible. Y me imagino que en el caso de que Argentina no pueda detener su caída y termine como Venezuela, entonces, bueno, darán el salto y dirán cualquier otra cosa. En cualquier versión que uno la vea, simplemente estamos hablando de un oportunismo en términos comunicacionales para, por supuesto, no salpicarse de los terribles engaños que ellos mismos han propiciado. Perfecto, profe. Perfecto. Pero me gustaría ir a fondo. ¿Qué detonó que la sociedad venezolana o sectores de la sociedad venezolana decidieran entregarle y creer que el proyecto bolivariano, chavista, inclusivo, para todos y todas, o todes, si hablamos en lenguaje inclusive ahora, llevase a que ese sector creyera en ese proyecto político? ¿Cuáles fueron esas circunstancias que llevaron a un conjunto de personas por ese camino? Bueno, mira, hay muchos factores. Hay un capítulo de un libro que publicó la UCAP en el cual que yo precisamente en ese capítulo trato de mencionar algunos factores. Pero hubo, digamos, factores colectivos y también factores personales. Yo la primera aclaratoria que hago con este tema es cuando se habla de la sociedad venezolana, es como estamos hablando de demasiada gente. Yo siempre insisto en que revisemos los resultados electorales del año 98. En ese año, Chávez obtuvo un poco más del 30% del padrón electoral, eh, como un 32%, un 33%. Salas Romer obtuvo un poco menos de un tercio, en torno a un 28%, y después estoy recordando de memoria, como un 36% de abstención con respecto al padrón electoral. Es decir, esta locura se montó con una mayoría muy baja, ¿verdad? Muy corta, de un poco más de un tercio del padrón electoral de Venezuela en esa época. Eso no hay que olvidarlo. Y este tipo de tragedia, este tipo de modelos ya ha ocurrido con anterioridad. Hitler llega al poder sin haber ganado unas elecciones, sino a través de unos arreglos parlamentarios que le permitieron obtener el poder. Así que eso es lo primero que yo diría. Lo otro es que, bueno, hubo muchos factores. Por ejemplo, los medios de comunicación y los periodistas, no todos, pero una parte importante, que padecen lo que yo llamo el izquierdismo antropológico de América Latina, donde aunque sean personas formadas, aunque sean personas que han ido a la universidad,
que tienen acceso a suficiente información para saber el horror que genera toda sociedad totalitaria. Sin embargo, tienen se alborotan, se excitan ante la ideología de izquierda. No me explico. Por ahí todavía siguen saliendo, mucha gente sigue reproduciendo una carta de bienvenida a Fidel Castro por parte de cientos de intelectuales y artistas venezolanos cuando Fidel Castro vino a la toma de posesión del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Entonces, la izquierda, digamos, en los medios de comunicación tuvo un papel, pero también sectores empresariales. Yo menciono ahí cómo los empresarios, en el encuentro anual de Fedecámaras del año 98, cuando teníamos una sociedad normal y el encuentro anual de Fedecámaras coincidía con año electoral, Fedecámaras invitaba a los principales candidatos para que presentaran su programa de gobierno ante los empresarios. Bueno, fue Irene Sáez, presentó su programa también Salas Romer, y el último recuerdo que fue Chávez. Chávez hizo un discurso en el cual todo todos los lugares comunes del proteccionismo, de la antiglobalización, de la innovación tecnológica, bla, 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 los expuso ahí. Y yo lo vi, no me lo contó nadie, yo lo vi como el auditorio se puso de pie para aplaudir frenéticamente. Es decir, los empresarios del país aplaudiendo frenéticamente a un tipo que iba a acabar con la propiedad privada, con la iniciativa privada, que iba a ser completamente hostil a las empresas. Y bueno, después nos pasó. Después, ¿quién más trabaja eso? Bueno, también hay importantes sectores de la iglesia que también padecen de izquierdismo antropológico, que no hay que olvidarlo. También el papel de la propia ciudadanía. Es decir, hay una parte, vuelvo y repito, no toda la sociedad venezolana, pero una parte importante de la sociedad venezolana se alimenta de falacias como este es un país rico y entonces en consecuencia si es un país rico, ¿para qué yo voy a estar produciendo riqueza? Porque bueno, se trata de una parte de la población que confunde un recurso con una riqueza. Pero bueno, ahí estamos. Es gente, es una parte de la población que todavía milita en el militarismo, es decir, todavía se sigue alborotando cuando ven militares. Yo espero que esta tragedia nos haya curado de esa enfermedad. Una parte de la población que sigue con el caudillismo, exacto, una parte de la población que sigue con el caudillismo y con el mesianismo, una parte de la población, por ejemplo, que todavía no entiende lo que es un Estado y lo que es un gobierno, y entonces lo imprescindible de tener instituciones, porque las instituciones son las que te permiten que haya un Estado y que la nación no se venga abajo, independientemente de que puedas tener buenos o malos gobiernos, eso es irrelevante, porque al final lo que interesa es la continuidad de un proyecto de nación. Entonces, ahí también digamos, la ciudadanía, una parte de la ciudadanía tiene una responsabilidad. Por supuesto, el papel desquiciado de Caldera, porque fíjense, lo de Caldera no solo fue lo de sobreseer las causas que había contra los golpistas del año 92, sino que su daño es mucho más estructural. Su daño primero fue violar las normas democráticas de su partido y no aceptar la candidatura de Álvarez Paz cuando las ganó en la campaña interna. Es decir, como un mal perdedor no asume eso. Segundo, fractura a Copey, su más importante obra. Es decir, por eso Betancourt, que era un hombre muchísimo más inteligente, mejor político y mejor intelectual, años luz que Caldera, Betancourt siempre decía que para él había sido más importante ser presidente, fundador, perdón, de Acción Democrática que ser presidente de Venezuela, porque entendía que con una organización política donde no privara el personalismo, Venezuela podía seguir avanzando. Entonces, fracturó a Copey, destruyendo su gran obra, insólito, porque, digamos, habría podido pasar un partido Copey que me consta que recibía reconocimientos de la democracia cristiana alemana, pero eso es otro cuento. Al fracturar a Copey, rompe el bipartidismo
que era una fórmula que le había dado mucha estabilidad a Venezuela, como le ha dado otros países. Es decir, los grandes países operan bajo bipartidismo. Es decir, ahí tienes Inglaterra, ahí tienes Alemania, ahí tienes Estados Unidos. Entonces, ahí también hizo un daño, digamos que terrible. Y la otra es que le abrió las puertas al poder a una cantidad de políticos mediocres que nunca habían podido alzar vuelo y les abrió las puertas del Estado a eso que se llamó el chiripero, que era un montón de partidos sin mayor relevancia, pero que esto habían tenido acceso al poder gracias a esta oportunidad de oro que les dio Caldera. Y después, por supuesto, llegó un manejo terrible de la crisis bancaria que le tocó a Caldera, una cantidad de cosas que probablemente Álvarez Paz, con una visión mucho más moderna del proceso económico, no habría tenido y que podría haber ganado holgadamente esas elecciones. Pero bueno, eso, digamos que estoy resumiendo ante la pregunta que me hace, bueno, ¿qué factores abrieron la puerta a esto? Bueno, esto que estoy mencionando. También factores internacionales, que no es la primera vez en la historia, cuando la gente no cree que el mal existe. Es decir, yo he leído cosas interesantes de cómo eh, el pueblo judío reaccionó, digamos, tardíamente al horror nazi, entre otras cosas porque la gente de buena fe creía que aquello no era posible. O sea, la gente no terminaba de creer. Hola Jesús, Profe, ¿cómo está? aquí Se nos estamos de cortó nuevo. Disculpa lo accidentado. No se preocupe, profesor. De todas maneras, yo edito esto, así que sigamos con Claro. esto. No se preocupe. ¿Queda Me mucho o no? No, no, a ver, 10 minutos, 15 minutos terminamos. Ok, perfecto. 15 minutos terminamos, no se preocupe, profe. Profe, usted me estaba marcando un panorama bastante interesante con respecto a una élite empresarial que se quiere beneficiar de políticas proteccionistas, un grupo de ideólogos de otros países que influyen y digamos una relación, una especie de simbiosis entre Venezuela, Cuba, Argentina, España, el nombre de Pablo Iglesias, Monedero, no sé si decir Cristina Fernández de Kirchner. Por Eh, supuesto. pero es curioso y me gustaría, sí, también estaba hablando del tema de los nazis, haciendo un paralelismo con respecto a lo que pasó en Venezuela. ¿Cómo es Ujú. posible, o sea, que los judíos en esa época, algunos, no todos, no sabían que se pueda gestar un mal como el que representó la Alemania nazi? Y creo que ahí se quedó. Era inconcebible. Sí, eh, como digo, la comunidad internacional reaccionó muy tardíamente en Venezuela, por varias razones. Primero porque, bueno, hubo muchos factores que promovieron lo del chavismo en Venezuela. Pero, por ejemplo, llama la atención la lentitud de reflejo cuando desde el primer momento, por ejemplo, Fidel Castro se vincula al proceso de Venezuela y muchas autoridades no reaccionaron a tiempo en muchos países. Entonces, por ahí ya tenemos digamos, una decantación del costo que significó que tanto Europa como América, los gobiernos de América, tardaran tanto en reaccionar de manera contundente al principio, en vista de que era un proyecto a todas luces liberticida. Pero ese es un elemento. También, por supuesto, como digo, los factores internos que ya mencioné algunos. Me faltó, por supuesto, mencionar el papel de las Fuerzas Armadas. El papel de las Fuerzas Armadas, por supuesto, fue terrible en todo esto. Alguna vez creo que Betancourt dijo que él no entendía las Fuerzas Armadas venezolanas, porque en todas partes del mundo las Fuerzas Armadas son una fuerza conservadora, entendida en el buen sentido, la palabra conservadora, y que en Venezuela había una tendencia a tener una parte importante de esas Fuerzas Armadas, yo digo también contagiada de ese hibridismo antropológico que afecta a la sociedad venezolana y bueno,
el mundo militar parece que no podía estar tampoco aislado de eso. Bueno, uno consiguió esos procesos conspirativos que venían desde la izquierda dentro de las Fuerzas Armadas, que ya lo habíamos tenido durante el gobierno de Betancourt, donde tuvo que forcejear con conspiraciones de un lado y otro. Pero digamos que en términos reales, ese es el panorama. También, digamos que parte de la lentitud en la que reaccionó la comunidad internacional, yo creo que se debió a que Occidente entró en una especie de sopor después de su gran victoria en el año 89. Es decir, cuando en el año 89 todo aquel tinglado, aquella quincalla del mundo comunista se vino abajo, hubo la creencia de que, bueno, ya todo se acabó. Y no hay que olvidar que la democracia y el mundo de las libertades siempre tiene enemigos. Es decir, en algún momento los enemigos fueron la Unión Soviética, pero por ejemplo, ahora seguimos. Hay mucha gente que se niega a creer, yo sí creo que estamos en otra guerra fría, bajo otra versión. Es decir, Rusia no es una sociedad soviética, pero no olvidemos que quien gobierna es un señor que es un subproducto de la sociedad soviética, un señor que venía de la KGB con un historial por demás oscuro. Entonces, ahora, por ejemplo, Rusia es un país donde hay un capitalismo de mafia, y esas mafias ¿de dónde surgieron? Bueno, fueron producidas por el gigantesco mercado negro que todo sistema totalitario genera. Entonces, digamos que lo que tenemos ahora es una derivación de aquella Guerra Fría que terminó en un término, pero que acabó en otro. China es una amenaza para todo el mundo. Bueno, y lo que estamos viendo es la mejor demostración que esa sociedad totalitaria y brutal, aunque pueda ser muy capitalista, que además no capitalista en el sentido estricto, o sea, China es más mercantilista que capitalista, con una especie de economía de mercado tutelada desde un partido comunista, pero en todo lo demás China es una dictadura comunista en toda regla, y por eso sigue siendo una amenaza para el mundo, como lo es ahora. Es decir, en una sociedad transparente, el ocultamiento del virus chino y su retraso para compartirlo con el resto del mundo, más de casi 4 meses después de iniciar en China, o las políticas de China que impedían el movimiento dentro de China, pero no impedía que los chinos salieran del mundo, evidentemente tiene mucho que ver. Y por supuesto es muy sospechoso todos los beneficios que China ha obtenido de la terrible crisis económica que se han producido en países capitalistas. Y entonces digamos que los enemigos de la libertad siempre están ahí. Bueno, y no digamos países donde hay una teocracia, donde la versión fundamentalista del Islam tiene un enorme peso y sigue siendo una amenaza para el mundo de las libertades. Entonces, digamos que el mundo occidental se durmió en los laureles. Es decir, aquel gran triunfo del año 89, digamos que nos aletargó un poco y el mundo occidental ha tardado en reaccionar. Creo que lo está haciendo. Es llamativo, por ejemplo, que en Estados Unidos Trump tomó una política que a mí me parece de repente un poco torpe, pero muy cierta, de enfrentar la amenaza china, y casualmente Biden ha tomado una decisión también, una conducta muy contundente hacia China, pero hacia Rusia, dando declaraciones durísimas, como la que dio contra Putin, o las declaraciones muy contundentes que ha dado hacia China. Es decir, digamos que el mundo occidental está reaccionando ante unas amenazas muy claras que yo creo que el tema ha dejado totalmente al descubierto. Entiendo, profe. Pero parece con todo ese panorama que usted describe que somos un punto entre un conflicto mucho más grande y de mayores proporciones. Profe, me gustaría hacer, si me permite, matizar algunos puntos que anoté, bueno, anotar de su exposición. Con respecto al tema de los empresarios, yo creo que es muy normal. Es decir, aquí yo más seguro que me acusen de comunista, pero yo creo que es normal que los empresarios
no busque competir. Mira, eso es una cosa que también mencionó incluso Karl Marx y Murray Rothbard, es decir, al empresario que ya tiene su capital, que ya está establecido en un país, no le conviene que venga otra empresa a competir, porque bueno, eso representaría, digamos, eh, una colisión entre determinados intereses que lo pueden terminar perjudicando. Ahora, sí me parece llamativo también que sea Fede Cámaras, y no sé si puede dar algunos nombres de estos empresarios. Yo creo que hay que conocer, a mi juicio, el nombre de los verdugos, digamos, ellos son verdugos, y me gustaría si puede dar el nombre de algunos empresarios para que la gente los tenga visualizados. Bueno, mira, yo ahorita no te puedo decir el nombre de los empresarios que estaban en aquella sesión plenaria, ¿no? Y que aplaudieron a Chávez. Pero lo que sí puedo decir con respecto a lo de la competencia, fíjate que es curioso porque yo estoy de acuerdo contigo, es normal que un empresario que está que opera en un determinado mercado y que ha logrado algún tipo de estabilidad y ha logrado una cuota de mercado que le da buenos beneficios, eso es normal. Lo que no es normal es que un empresario no vea, un empresario de repente no quiere que le compitan en su patio, pero con la globalización, que se te abren oportunidades para que vayas a otros mercados y tu negocio se amplíe, ahí entonces es otro tenor. E incluso, fíjate que hubo empresarios, porque también hubo empresarios muy lúcidos, que por ejemplo criticaron una decisión unilateral que jamás debió haber sido esas son decisiones que tienes que tomar bajo un esquema de consenso con todos los sectores involucrados. Cuando Chávez nos sacó, siendo un país fundador, del mercado andino. Entonces, muchos empresarios venezolanos estaban extremadamente vinculados con el proyecto de apertura dentro del mercado andino. Ahora se olvida, pero hasta la llegada de Chávez, ahora nos puede parecer increíble, pero hasta la llegada de Chávez, la balanza comercial de Venezuela con Colombia era favorable a Venezuela. En otras palabras, nosotros le vendíamos más a Colombia que ellos a nosotros. ¿Ok? Y no era solo petróleo, montones de cosas más. En los años 80 usted podía ver en Bogotá montones de carros, Renault, Fiat, General Motors, Ford, que eran ensamblados en Venezuela y también en otros lugares del mercado andino. Entonces, muchas empresas venezolanas crecieron gracias a los mercados. Por eso digo que entonces es normal que un empresario de repente pueda tener cierta reticencia, pero digamos que no es tanto la parte defensiva, sino la parte de los estímulos. Mira, no es que aquí, ¿verdad? Cuando tú hablas de globalización, y en ningún país lo plantea así, una globalización a lo loco, sino una globalización donde tú te vas abriendo a otros mercados, como el caso, es decir, nosotros teníamos unos acuerdos de libre comercio, ¿con qué? Con países donde no había un desbalance en la escala de las economías. Entonces, los empresarios venezolanos se podían beneficiar de ingresar a economías como la de Ecuador, la de Perú o la de Colombia, que de hecho hicieron. E igualmente ocurría con empresarios de esos países, donde digamos que había una relación de ganar-ganar. No, por ejemplo, como pasó con Chávez, que se va solo a negociar el ingreso en el Mercosur. Ingresar a Mercosur era malo. No, era una excelente idea. Pero ¿qué hace? En vez de, ya nos había sacado del mercado andino, entonces en vez de negociar un tratado de libre comercio entre el mercado andino, más robusto, y el Mercosur, ellos lo que hicieron fue irse solo, salirse el mercado andino, perder el mercado andino y meterse entre dos gigantes como son Argentina y Brasil. Graso error. ¿Me explico? Entiendo perfectamente. No, pero por eso hablo de ciertos empresarios para no englobar a todos. De hecho, yo sé que usted detesta la palabra pueblo, y yo también, yo comparto eso, yo creo que detesto la palabra pueblo, porque creo que se le plantea como una especie de identidad colectiva en donde supuestamente el caudillo, sí, esto creo que viene de la voluntad general de Rousseau, puedo estar equivocado, ¿no? Pero viene de eso, ¿no? Entonces yo siempre veo los discursos de Chávez y digo, ¿cuál pueblo? Yo soy el pueblo.
Claro. Pero ¿a quién representas? Representas a un sector. Entonces se le da como un carácter abstracto y como una especie en donde como yo tengo la voluntad del pueblo, entonces todo lo que yo haga está bien, ¿no? ¿No? Incluso si viene de un caudillo o de un sector o de un grupo político, a mi juicio. Bueno, recuerda que hay una famosa obra que se llama Los juristas del horror, que refiere el papel que tuvieron un conjunto de abogados y juristas alemanes para precisamente justificar lo que estás diciendo. Es decir, a partir de una ley completamente, digamos, diabólica del concepto de voluntad del pueblo, de voluntad general, se dijo, bueno, hay una voluntad general del pueblo alemán y imagínense quién va a encarnar esa voluntad, Hitler. Por lo tanto, lo que Hitler firme, cualquier ley, incluyendo las leyes de exterminio o las leyes de eugenesia, bueno, eso es como si le hubiera aprobado en un referéndum el pueblo alemán. Además es una, además es una forma de reducir al individuo a una especie de masa en donde no hay individualidad y lo que queda es la representación, una especie de pensamiento colectivo. Que no te, a ver, si hablamos, yo creo que muchos liberales cuando uno habla de aspecto común, creo que siempre lo asocian con el tema de comunismo, no necesariamente es así, o sea, tener aspectos comunes es necesario para la subsistencia de la sociedad. Ahora, ciertamente yo comparto el hecho de, digamos, prostituir la palabra pueblo, prostituir la palabra colectivo, porque creo que en Latinoamérica en general se hace bastante eso, de ambos lados. Bueno, Sí, sí. y me gustaría plantearle también dos preguntas más para ir terminando. Si podemos, o sea, se puede marcar una distinción entre el chavismo con Chávez y el chavismo sin Chávez. O sea, hay un cambio en el modelo económico, hay un cambio en el modelo productivo y hay un cambio en cómo se gesta la política venezolana a partir de la muerte de Chávez. No, digamos que aquí no ha habido cambio del modelo. El modelo siempre ha estado muy claro desde el principio. Lo que digamos es que sí, pues obviamente la ausencia de este líder que tenía tanto peso cambia algo las cosas, pero en general el modelo ha seguido su curso. Es decir, cuando hay gente que hace la distinción, bueno, entre Chávez y Maduro es una distinción falsa. El modelo ha sido el mismo y lo que el actual régimen lo que ha hecho es profundizar y llevar hasta sus últimas consecuencias el modelo que ya había comenzado en el año 98, que fue por etapas a medida que encontraban más dificultades, más facilidades en la sociedad venezolana para seguir avanzando. Entonces, ahí Pero, no hay... pero de parte de algunos analistas políticos, creo, si no me recuerdo, un señor que no me cae bien particularmente, pero creo que dice cosas interesantes. No sé si fue él o fue otro, pero no importa. La idea es que se están tomando políticas, y enfatizo la palabra, neoliberales. Repito, según estas personas, se están tomando políticas neoliberales. Ahora, supuestamente se le está dando, hay una especie de, algunos mencionan que es una especie de anarquía de mercado, en donde, bueno, el discurso normal en contra al libre mercado, tal, todo eso. Y eso es lo que mencionan esta gente, o sea, que se está pasando un proceso neoliberal, en donde es un grupo de corporaciones en el cual tienen un poder de condicionar la estructura política y social en Venezuela. No, no estaríamos en ese caso entonces. Claro. Sí, bueno, mira, yo te diría, y ya para, no sé si ya podemos ir terminando porque me están esperando para otra. Sí, esto, yo te diría que, ¿me escuchas? No te escucho. Sí, sí, lo escucho perfecto, profe. Ah, Adelante, ok. adelante. No, yo no te escuchaba a ti. Esto, te decía, el modelo que se está adoptando ahora no es, primero que la neoliberal, todo el mundo sabe que es un invento más propagandístico para atacar las sociedades libres que otra cosa. El liberalismo no implica eso que la izquierda ha bautizado como capitalismo salvaje, que es un despropósito. De hecho, tú puedes decir, ¿hay capitalismo salvaje? Claro que lo hay. ¿Saben dónde hay capitalismo salvaje? Vayan a China. En China hay capitalismo salvaje. En Vietnam hay capitalismo salvaje.
pero en Alemania, en Canadá, en Francia no hay capitalismo salvaje. ¿Okay? Hay un capitalismo en el marco de una sociedad liberal con un modelo de Estado donde hay separación de poderes, hay libertades civiles, hay sindicatos que libremente se pueden, hay partidos que contraponen unas fuerzas contra otras, hay libertad de prensa y hay leyes. Por lo tanto, el liberalismo nunca te va a plantear eso de que un anarquismo de mercado. Lo que estamos viviendo en Venezuela se parece más al caso, es una combinación de factores como el modelo de economía de mafia de Rusia con una combinación del intervencionismo brutal y policial de China. Entonces, cuando alguien te diga que en Venezuela estamos viviendo un proceso de apertura, es una locura, porque además la apertura no puede ser solo económica. Es decir, no puede haber como, no puede funcionar bien como pasa con China, donde tú tienes China, donde hay una gran libertad económica, pero esto se niegan todo tipo de libertades. La libertad es una sola, una sola. La gente tiene que ser libre para el tema económico, para el tema cultural, el tema de expresión, el tema de la ciencia, la religión, la política. ¿Sí? Entonces, en una sociedad donde tú tienes un gran nivel de desarrollo humano y de calidad de vida y de éxito, una sociedad donde hay libertad para todo, no solo para lo económico, sino para todo. Entonces, por eso uno pone de ejemplo sociedades como Suecia o como Dinamarca o Estados Unidos o Canadá, donde simplemente lo que hay que referirse es a los índices de democracia que, por ejemplo, produce Freedom House o produce The Economist, donde claramente, bueno, ¿quiénes son las 25, 30 naciones con mayor desarrollo humano, social, económico, cultural? Bueno, las que ya conocemos. Francia, Estados Unidos, Noruega, Alemania, Finlandia, etcétera, etcétera. Esas son las grandes naciones, entre las cuales destaca, por ejemplo, ahí en ese gran número de naciones está, por ejemplo, Uruguay o está el caso de Chile. Perfecto, profe. Completamente de acuerdo con su intervención. Ya para ir cerrando, me Bueno, gustaría que a la audiencia le recomendara algunos libros importantes para entender el fenómeno político y social en Venezuela. 3 libros, al menos. bueno, bueno, te recomiendo, por supuesto, un libro que es imperdible, es El buen salvaje al buen revolucionario de Carlos Gardel. Otro libro que para mí es imprescindible en sociología política, la biografía política de Betancourt, de Manuel Caballero, Betancourt, político de nación, y sugeriría un libro que acabamos de publicar en la UCAP, que se llama Ciencia Política, Temas Fundamentales. Es un libro concebido como un manual de instrucción tanto para estudiantes profesionales de diferentes áreas. Ese libro tiene una variedad de autores, Ricardo Conbella, Diego Bautista Urbaneja, el doctor Guillermo Tela Veledo. Yo tuve el gran honor de escribir uno de los capítulos con el padre Ugalde, donde se hace una cortante sobre la diferencia entre modelos totalitarios y modelos democráticos. Yo les recomendaría esos 3 libros. Perfecto, profe, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Espérenme para el próximo video. Hasta pronto. Gracias a ti, hasta Salud. luego. Un placer. Gracias a ti. Estamos pendientes. No, un placer, profe. Chao.